Antes que nada, me quisiera presentar. Soy el doctor Juan Pablo Villarreal Subiría. Soy el delegado de educación del ITI para la sección México. Hoy tengo el gusto de estar con ustedes para presentarles un tema que yo considero que es bastante interesante y es algo que hacemos pues diariamente en nuestra clínica, es compartir un poco de nuestro trabajo, ¿sí? Yo estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México, ahí fue la licenciatura. Luego tuve un posgrado en la Universidad de Texas, en el Health Science Center en San Antonio, de prótesis. Luego tuve la suerte de ser seleccionado para una beca del ITI, de los ITI Scholarships, en donde pude pasar un año en el Centro de Implantología de la Universidad de Florida. Ahí es donde obtuve más experiencia en cuestión de implantología. Al día de hoy me encuentro trabajando en mi práctica privada y soy profesor de la WIC. Damos la parte de la clínica de implantología del posgrado de prótesis. ¿Okay? Y pues bueno, les quiero presentar un poquito la parte del ITI. No sé si ustedes ya lo conocen, y como un poquito como anuncio, y que gracias a que la ITI está patrocinando, les quiero anunciar un poco el congreso que vamos a tener. Es el congreso del ITI, es en Singapur, en mayo 14 al 16 del 2020. Les voy a dejar un video que yo creo que explica mucho mejor este evento, y es para invitarlos a todos. The event is marvelous, it's so big. All the ITI colleagues, all the speakers, I think this is really a tremendous event. Pues sí, para hacer esa invitación a este congreso. En resumen, es el congreso más grande de implantología que se ha llevado a cabo. Esperamos que México lleve una gran participación. Pensamos que tendremos 2 o 3 speakers mexicanos dentro de este congreso, y pues la idea es acompañarlos y darles mucho apoyo, mostrarles mucho cariño y pues aprender, ¿no? Y conocer Singapur. Vamos a empezar ahora con el tema que les voy a presentar, ¿sí? Me gusta presentar estos tópicos de discusión. Vamos a hablar un poquito de los materiales y técnicas protésicas disponibles para rehabilitación de pacientes sedéntulos. Vamos a hacer un poco de análisis de las opciones, sobre todo en los diseños protésicos, y vamos a hacer un poco como de indicaciones clínicas de los mismos diseños. ¿Vale? Antes de todo esto y antes de pensar en qué vamos a hacer, si vamos a poner implantes, qué marca y cómo va a estar toda la cuestión, tenemos que tener ciertas consideraciones, ¿sí? Nos tenemos que enfocar en el paciente. Todo esto va enfocado siempre en el perfil del paciente, ¿ok? Recordemos cuál es el perfil de un paciente edéntulo, ¿ok? Siempre a todos los pacientes, lo primero que les pregunto es cuál es su motivo de consulta. Eso yo creo que es una de las preguntas más importantes. Los pacientes se necesitan sentir cómodos con ustedes y poderles contestar honestamente, porque mucho de esta información es la que ustedes van a tomar para tomar los siguientes pasos en los tratamientos, ¿sí? No es lo mismo un paciente que está buscando estética, que está buscando función, que está buscando los dos, ¿sí? Hay mucha diferencia muchas veces en las opciones y en las decisiones que nosotros vamos tomando, ¿ok? Cuando hablamos de la edad del paciente, ¿hay forma que yo tenga un apuntador aquí en el...? No, ¿verdad? ¿Con el mouse? Ok, muy bien. Cuando hablamos un poquito de la edad del paciente, también es un punto muy importante para mí,
No es lo mismo hacer un tratamiento en una persona de 75, 80 años que en una persona de 45, ¿ok? Esto hablando al 100% de déntulos. Tenemos que considerar que si le ponemos un tratamiento a alguien que tiene 75 años, el tiempo que le vamos a pedir a ese tratamiento que funcione es menor, obviamente, a alguien de 45, 50. También tenemos que considerar, por ejemplo, hablando también de la edad y del historial médico y dental, que si alguien de 45, 50 es un paciente ya edéntulo, tiene una razón de ser, ¿ok? Y esa razón de ser la tenemos que nosotros considerar en el tratamiento, que tenemos que, pues, ya sea resolverla, ¿ok? Ya sea un tema médico o un tema de mantenimiento, de higiene, ¿ok? Tenemos que también tomar en cuenta la actitud ante el tratamiento, ¿sale? Es muy importante el tema de la actitud de los pacientes porque eso también va a representar un poco el compromiso hacia lo que nosotros vamos a hacer y el mantenimiento que ellos van a llevar, ¿sale? También muy importante, las expectativas del tratamiento. Muchas veces hay expectativas que no son realistas y nosotros tenemos que detectar muy bien a los pacientes en las que las expectativas no son reales o se va a poder lograr o no. Recuerden que no todos los tratamientos son para todos los pacientes, ¿sí? Entonces, necesitamos nosotros adaptar esta cuestión a las expectativas de cada paciente y si no son realistas, pues centrarlos hacia lo que es real en su caso y también hacia lo que nosotros podemos hacer. ¿Okay? Hablando un poquito más como de qué consideramos, las otras sean consideraciones como hablando de un tema personal. Esto ya estamos hablando de consideraciones ya un poco más relacionadas hacia el tratamiento dental. ¿Okay? Vamos a tener estos rubros en donde son los aspectos estructurales. ¿Okay? Muy importante, todos mis alumnos del posgrado se los podrán decir, todo el tiempo estamos valorando y es lo primero que tomamos en cuenta es el espacio restaurativo, ¿ok? En los pacientes edéntulos el espacio restaurativo puede ser muy grande o puede ser muy poco, ¿vale? Entonces es algo sumamente importante porque dependiendo de ese espacio restaurativo es lo que nosotros nos da o nos va a guiar mucho para hacer un diseño protésico, ¿sale? No es lo mismo llenar 10 milímetros que 20 milímetros, ¿ok? ¿Sí? Se tienen que llenar ese espacio restaurativo se tiene que llenar con una restauración dental y no es lo mismo llenarla, o podemos tener opciones para, opciones de materiales y opciones de diseños para que sean más favorables hacia el paciente, ¿ok? Otro de los determinantes que nos dan un diseño protésico y una planeación, ¿sí? Es la necesidad de soporte labial, ¿ok? Recordemos que el soporte labial es básico para la cuestión estética y funcional de los pacientes. Y si un paciente requiere soporte labial, ¿ok? No hay forma que nosotros se lo neguemos, ¿vale? Si nosotros no se lo damos, lo único que va a pasar es que el paciente se va a ver colapsado. O sea, toda la parte oral se va a ver colapsada y va a resultar en un tratamiento que no va a ser favorable. El caso es que si un paciente requiere de este soporte labial, ¿sí? Las restauraciones que requiere es una restauración removible, ¿vale? Hoy vamos a hablar específicamente de restauraciones fijas, entonces no voy a abarcar mucho hacia este tema, pero quédense con esta idea, que si un paciente requiere soporte labial, por fuerza necesita un flanco y por fuerza necesita hacer una restauración removible, ¿ok? Y esto va muy de la mano con la última parte que estamos hablando de los aspectos estructurales, que son las deficiencias óseas. ¿Por qué? Porque obviamente a mayor deficiencia ósea, mayor va a ser la necesidad de soporte labial, ¿ok? Y muy probablemente va a ser el mayor espacio restaurativo, ¿ok? Entonces va muy de la mano. Todos estos aspectos estructurales nosotros nos damos cuenta de cuál es la situación con un diagnóstico previo, siempre, ¿ok? Pasamos al siguiente rubro, que son los aspectos biomecánicos, ¿sí? En donde vamos a hablar un poquito de qué tenemos que considerar es estabilidad y retención, ¿sí? Estabilidad se refiere hacia qué tan estable va a ser la prótesis que nosotros vamos a hacer y va mucho hacia la parte que está aquí abajo, que es el número de distribución de los implantes, ¿sí? Igual en retención no me voy a detener mucho porque vamos a hablar de prótesis fija el día de hoy, ¿ok? Entonces, la retención se refiere mucho hacia la prótesis removible, qué tanta retención tiene nuestra prótesis en el ámbito oral, ¿sí? Entonces, nosotros ahorita nos vamos a enfocar un poquito más hacia la estabilidad y tiene mucho que ver con el número de distribución de los implantes, ¿ok?
Si hacemos un poquito de memoria, anteriormente se recomendaban utilizar de 8 a 10 implantes en la parte superior, en el maxilar superior, y de 6 a 8 implantes en la parte mandibular. Todo esto se ha ido modificando gracias a diseños de implantes y nuevas capacidades que nosotros vamos obteniendo o capacidades protésicas, hasta llegar al día de hoy con los conceptos llamados o conocidos como All-on-4, en los cuales ponemos 4 en la parte superior, 4 en la parte inferior, y con esto hacemos unas rehabilitaciones totales. ¿Sí? Este tipo de tratamientos, pues, acortan un poco el costo y los hacen un poco más accesibles a mayor población, y por eso han ganado gran popularidad, ¿okay? Pero son tratamientos que requieren mucha planeación y mucho análisis previo al tratamiento, ¿okay? Eso es en donde se ha estado cometiendo muchos errores, y esta presentación justamente es un poquito para tratar de evitar estos errores. ¿Okay? Hablando de materiales restaurativos, ahorita vamos a hablar un poco más a fondo de ellos, pero nosotros vamos a escoger un material restaurativo mucho en base al antagonista. ¿Okay? Recordemos que necesitamos tratar de mantener una constante en el desgaste de los materiales. O sea, tratar de no poner a funcionar un material que es muy abrasivo contra otro que es muy suave, ¿sí? Porque entonces nos vamos a crear un problema nosotros mismos. Entonces, dependiendo del antagonista que va a tener nuestra restauración, nosotros podemos escoger un nuevo material. Algo que se habla mucho, sobre todo en pacientes déntulos, es la parte de estética rosa, porque la mayoría o muchos de nuestros pacientes van a requerir recuperar esta parte de estética rosa, ¿ok? Y en la parte, hablando de la parte estética, viene la parte de nivel de sonrisa, porque el nivel de sonrisa va a provocar que nuestro tratamiento esté a la vista o no, ¿sí? Entonces, muy importante considerarlo también. Hablando de la conservación de la prótesis, viene un poquito parte de compromiso del paciente en la parte de higiene y el mantenimiento, en donde necesitamos hacer mucho énfasis a los pacientes que lo que nosotros pongamos va a requerir mucho mantenimiento, ¿sí? No nada más mantenimiento del consultorio, sino el más importante es el mantenimiento que ellos tengan en su casa. Entonces hay que educar a los pacientes, ¿sí? Y recuerden que si son edéntulos es por algo. O sea, la mayoría de pacientes no mantuvo una buena higiene, ¿ok? Eso es un hábito que nosotros necesitamos cambiar y mantener, o mejorarlo. Y cuando hablo aquí de mantenimiento, no solamente hablo de ello, sino también el mantenimiento de la prótesis, acerca de los procedimientos que nosotros vamos a tener que estar realizando para mantener esa prótesis, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que nosotros pongamos va a estar sujeto a un desgaste, ¿okay? Ese desgaste, pues, hay dos. En algún momento va a ser necesario sustituir algún diente o alguna rehabilitación, o va a ser necesario dar algún tipo de mantenimiento a las estructuras. Nosotros tenemos que ser lo suficientemente previsores para que cuando estamos haciendo nuestro diseño protésico, la parte que recibe el mantenimiento sea la más fácil de sustituir, ¿okay? Esa es un poquito una de las claves. Muy importante también es hablar con los pacientes del presupuesto que tienen para su tratamiento dental, porque muchas veces puede ser algo irreal, ¿sí? O es algo que para ellos sea realizable. Entonces, nosotros tenemos que tener un presupuesto, plantearlo muy bien desde el principio y tener muy claro hacia dónde nos vamos dirigiendo, ¿ok? Teniendo todos estos factores en cuenta, ¿sí? Este es un poquito de resumen. Esto nos va a dar un diseño protésico, ¿sale? Y en base a este diseño protésico que nosotros pensamos hacerle a este paciente, ¿sí? Nos va a surgir una planeación quirúrgica y una planeación del caso, ¿ok? Cuando estamos hablando de planeación, hay dos formas de hacerlo. Es una planeación digital o una planeación analógica, ¿ok? Cualquiera de las dos, cuando se realiza correctamente, es efectiva. El chiste de una planeación no solamente es que se quede en el aire, sino es que podamos nosotros tener una forma de llevar esa planeación a un momento quirúrgico, ¿sí? Ahí es donde las guías digitales cobran una mayor fuerza, ¿sí? Porque es una forma muy simple de poder transportar una planeación digital a un momento quirúrgico. Recuerden que esa es la clave para una correcta planeación. Las planeaciones son muy diversas y todas van de acuerdo al diseño protésico que van a estar sosteniendo. Entonces, recuerden eso, es muy importante. Nadie más que ustedes, que van a ser los encargados del tratamiento,
pueden hacer una planeación o deberían estar haciendo una planeación, ¿ok? La planeación no va en base al hueso disponible, no va en base a lo que algún sistema digital o algún técnico nos sugiere poner porque ahí encontró que podía haber hueso, sino la planeación va precisa hacia un diseño protésico, ¿ok? Que ese diseño ya lo determinaron ustedes previamente, ¿ok? Ya que ustedes ya planearon, y aquí les paso un par de ejemplos nada más de lo que es una planeación. Aquí podemos observar, por ejemplo, cómo los marcadores radiográficos, ¿sí? Se encuentran, los podemos relacionar hacia a una posición probable de nuestro implante, ¿sí? Tanto superiores como inferiores. Para eso las tomografías y la nueva tecnología Cone Beam nos ha funcionado muy correctamente, ¿sí? Y nosotros en este tipo de estudios podemos valorar los sitios específicos para los cuales nosotros estamos planeando hacer una cierta colocación, ¿ok? Hay varios sistemas digitales para planeación. Yo creo que muchos o la mayoría de ellos son efectivos. El chiste de esto, como les platico, es poder nosotros llevar de una planeación a una ejecución, ¿ok? Ese es un poquito el chiste de una buena planeación. Es realizar un diagnóstico, pensar hacia dónde vamos a llevar hacia el caso, hagamos una correcta planeación y luego lo podamos hacer una buena ejecución, ¿sí? En donde se determinan todos los factores, ¿ok? Como en este caso que está muy bonito, me gustó mucho. ¿Sale? Hablando de diseños protésicos que vamos a estar hablando ahorita, ¿sí? O de los diseños que más he estado utilizando y con los cuales yo pensaría que son los que me quedo ahorita o los que más me gusta hacer, ¿sí? Vamos a hablar de las prótesis híbridas, son estos tres: prótesis híbridas, estructuras monolíticas más cerámica, ¿ok? Y estructuras con coronas telescópicas. Eso es hablando de diseños protésicos, ¿sale? Hablando de materiales restaurativos, vamos a estar hablando de metales preciosos o semipreciosos, los cuales cada vez los utilizamos menos y cada vez nos vamos un poquito hacia, mira aquí se me desfasó, hacia la tecnología, ¿sí? Hacia las estructuras de cromo cobalto que podemos realizar en CAD/CAM, ¿sí? O de óxido de circonio, ¿ok? Entonces vamos a hablar de estos tres diseños protésicos con estos tres tipos de materiales y les traigo unos casos para presentarles, ¿vale? Hablando del cromo cobalto, el que hemos estado utilizando y ha estado teniendo una gran aceptación es el Sintron de Amann Girrbach. Tiene una gran resistencia a la tracción, tiene un buen límite elástico, ¿sí? Está funcionando, tiene una gran biocompatibilidad, gran adelanto es que se fresa en un estado suave, entonces no genera una gran vibración al momento de fresarlo, entonces el trazo es mucho más suave, ¿ok? Y luego se sintetiza. El otro material que hemos estado utilizando es el Solid HT, ¿sí? Es de los principales que tenemos, o del óxido de circonio principal que tenemos para hacer ya sea restauraciones sobre dientes naturales o estructuras implantes soportadas, ¿ok? Tiene mayor resistencia, ¿ok? Pero tiene menor elasticidad, ¿ok? Muy bien. Bueno, utilizando esos materiales, les quiero presentar... son aproximadamente 5 o 6 casos. Espero pues les gusten y sigan conmigo y podamos resolver preguntas al final, ¿sale? Entonces, bueno, les voy a presentar. Este es un paciente femenino de 60 años de edad. Su motivo de consulta dice: quiero tener dientes fijos y lo más blanco posible, ¿ok? La situación actual es una dentadura convencionales, ya sea maxilar o mandibular, ¿sí? Ha sido portadora de dentadura ya por algún tiempo, la cual odia porque se tiene que quitar, ¿sí? El concepto de quitarse las dentaduras para muchos pacientes es muy fuerte porque viene muy relacionado con un tema de edad. Entonces, es uno de los principales motivos de consulta que ustedes pueden encontrar, va a ser los dientes fijos, no se los quieren quitar, ¿sale? Entonces, es una de las principales. Aquí como modificadores, yo les platicaba, tenemos una buena dimensión vertical, ¿sí? Hay una necesidad de soporte labial, pero es menor, ¿ok? Hay una línea de sonrisa media alta, ¿ok? Tiene una actitud de tratamiento operadora, tiene una buena higiene oral, ¿sí? Y tiene una buena situación económica, ¿ok?
¿ok? Hablando de disponibilidad ósea, es decente, pero vamos a tener que hacer procedimientos quirúrgicos más regenerativos, ¿ok? Se hicieron la colocación de los implantes. En este caso específicamente se determinó que íbamos a poner 6 implantes en la parte superior y 6 implantes en la parte inferior, ¿sí? Hoy probablemente lo haríamos con un poco menos de implantes, sobre todo en la parte inferior, pero en ese momento todavía, este caso ya tiene un muy buen tiempo y por lo menos 8 o 10 años. En ese momento todavía no se tenía gran confianza ni documentación hacia los tratamientos solamente con 4 implantes. Entonces se hizo una colocación de 6 implantes en la parte superior y 6 implantes en la parte inferior, ¿sí? Hablando un poquito de la posición y la distribución de los implantes en la parte superior, aquí ustedes pueden ver el tipo de prótesis que vamos a hacer, ¿ok? Es una prótesis híbrida, ese es el diseño que se seleccionó por las características del paciente y se va a hacer con metal precioso. Pero hablando de la prótesis híbrida, es muy importante porque estamos seleccionando la posición de los implantes en la parte superior y cuando vamos a hacer una prótesis híbrida, intentamos o procuramos mantenernos fuera de la línea media en lo que más se pueda, ¿ok? Eso nos va a permitir tener una buena relación entre el reborde y nuestra prótesis y eso nos va a permitir también una buena higiene. Siempre es favorable, recuerden, cuando van a hacer prótesis híbridas, aléjense un poquito de la parte de la línea media, en la parte superior sobre todo. Es crítico, ¿sí? En ella se hizo la colocación de los implantes, hicimos el montaje de modelos, ¿sí? Donde estaba valorando absolutamente todo, desde el espacio restaurativo, relación maxilomandibular, todo correctamente, ¿sí? Pueden ver el color de los dientes, un color el más blanco que teníamos, era un deseo de la paciente y se hace una prueba de dientes. Estas pruebas son muy padres porque al estar en cera, nosotros podemos tener el control de todo, desde el color, la posición, todo. Son muy útiles para la aceptación ya definitiva del diseño y del resultado final. Una vez teniendo eso, ya nos vamos al laboratorio y se hizo el vaciado. Aquí estamos utilizando, recuerden, metales preciosos. Se hizo el vaciado de estas estructuras, ¿ok? Hoy por hoy yo creo que es muy raro ver estas estructuras. Eventualmente nos tocan, en la escuela hemos tenido 2 que 3 casos que todavía tienen este tipo de estructuras enormes, ¿sí? Pero la cantidad de oro que tienen es muchísima, ¿ok? Entonces el costo era muy, muy elevado y además presentaban una de las desventajas mayores, era la parte de contracción o de falta de pasividad que podían tener este tipo de estructuras al momento de ser pasadas por un proceso de laboratorio convencional. La mayoría de ellas o la mayoría de las veces teníamos que seccionarlas y luego soldarlas, lo cual presentaban procedimientos extras y además es bastante complicado el cortar y soldar estructuras. Es difícil llegar a una pasividad. Por eso era uno de los temas principales que antes teníamos, ¿sí? Pero era porque no teníamos muchas más opciones de cómo fabricar estas estructuras. Sin embargo, se lograba. Sí, es una forma para poder hacer modelos nuevos, para poder soldar estructuras de este tipo y para poder procesarlas y terminarlas, ¿okay? Se lograban y teníamos muy buenos resultados. Aquí para este caso en específico, como teníamos una cierta necesidad de soporte labial, el poder o el poner los implantes en una zona fuera de la línea media era lo que nos permitió hacer este semiflanco que puede todavía ser, puede accesar el paciente a una higiene, ¿okay? Se hacían estas estructuras con materiales preciosos porque eran lo que teníamos más biocompatible y al tejido aquí, como ustedes lo pueden ver, le gusta mucho el oro, ¿okay? El mantenimiento es bastante simple para los pacientes siempre y cuando el diseño protésico haya estado correctamente realizado, ¿okay? En cuestión de función, los pacientes no tienen ningún problema en funcionar en este tipo de estructuras, ¿okay? Es muy importante checar la parte de pasividad de las estructuras metálicas, eso sí siempre. Ok, hablando un poco perdón, vamos a regresar un poco, hablando un poco de mantenimiento de este tipo de prótesis o de este diseño, es un mantenimiento muy padre porque nosotros, si fuimos lo suficientemente precavidos, anotamos qué tablilla y qué marca y qué color
pusimos específicamente en este paciente. Entonces, la mayoría de complicaciones que van a tener ellos, o la más frecuente, es la rotura o que se les cae alguno de los dientes. ¿Ok? Aquí hay dos opciones. Por lo general, este diente se viene enterito, ¿sí? Se cae entero. Y si lo pueden recuperar, pues lo pueden volver a colocar, ¿va? Como al ser acrílico o al ser una prótesis son híbridas porque tienen una estructura metálica y luego tienen acrílico y dientes de dentadura. La parte más frágil de todo el tratamiento no son los implantes, no es su integración, no es la conexión a los implantes. La parte más frágil de todo, ¿sí? Es la unión entre los dientes de dentadura y la resina acrílica. Entonces, por lo general, eso es lo que va a estar pasando. Entonces, este diseño está pensado justamente para que nuestro mantenimiento sea simple, en donde nosotros, como les platicaba, podemos tener una tablilla del mismo color, la mandamos pedir y podemos sustituir un diente por otro. ¿Okay? Entonces, el mantenimiento es muy simple. También es muy poco costoso. Entonces, pensemos que, no sé, cada 2, 3, 4 años el paciente tirará algún diente, puede acudir a consulta y muy simple los volvemos a poner a funcionar. ¿Okay? Entonces, este diseño a mí me gusta mucho, es uno de los más utilizados. ¿Sí? También el costo es reducido un poco, entonces me gusta utilizar este tipo de diseños. ¿Okay? Como tratamiento o como resultado final es este. Les platicaba una línea de sonrisa media alta, ¿sí? En cuestión estética no tiene ningún problema, en cuestión funcional tampoco lo tiene. ¿Okay? Les voy a presentar un segundo caso, es un poco distinto. Este es un paciente más joven, sí tiene 56 años de edad. Su motivo de consulta te dice, no quiero tener dentaduras por el resto de mi vida y quiero algo fijo. ¿Okay? En la situación clínica actual es portador de una dentadura total convencional. Mandibular tiene estos dientes presentes, ¿sí? Y ya viene con implantes colocados. ¿Okay? Sí, un historial clínico sin datos relevantes. ¿Okay? Tiene buena dimensión vertical, ¿sí? No tiene necesidad de soporte labial, tiene un buen volumen óseo vertical y horizontal. Este es un caso que hicimos en la Universidad de Florida. ¿Okay? Se hizo la colocación de 6 implantes también. Hicimos una distribución, una correcta distribución para poder tener estructuras fijas. ¿Okay? Ustedes pueden observar acá, estamos haciendo una colocación en zonas de caninos y luego en zonas de cuatros, y luego nos vamos hacia hacia molares, ¿ok? La extensión distal, digamos, o la posición más distal de los implantes, tiene que obedecer a una necesidad protésica. O sea, el implante más distal que pongamos es para tratar de cubrir una necesidad de dientes presentes en la parte inferior, ¿ok? Se hizo esta colocación de 6 para poder tener una distribución un poquito más favorable, una distribución protésica más favorable, en donde nos vamos a quedar con un puente de 3 unidades de este lado, un puente de canino a canino en la parte anterior y luego un puente de 4 unidades del otro lado. ¿Okay? Esta fue la colocación. Y como les platicaba, sí, el implante más distal es el que colocamos de este lado y es para poder compensar o suplir una función masticatoria en esta parte. ¿Okay? En este caso primero lo vamos a provisionalizar, ¿sí? Como ustedes aquí pueden observar en esta foto, es una foto muy padre porque nos da mucha información, ¿sí? Nos está hablando de que tenemos un espacio restaurativo muy limitado, ¿okay? Es un paciente para una restauración fija, es muy parecido a un paciente de metal cerámica. Y como tal lo estamos tratando, ¿sí? Como tal se hizo la planeación, como tal se hizo la ejecución y ahora nada más falta completar la parte protésica. ¿Okay? Para hacer los provisionales yo utilizo mucho esta técnica, que es una técnica con un acetato que se llama Copy. Es un acetato en el cual no se adhiere ningún tipo de material y podemos utilizar cualquier, ya sea de los nuevos materiales de provisional o acrílico convencional, ¿sale? Pero este es el provisional que se logra, es un provisional bastante correcto, ¿sí? Y también nos sirve a nosotros para ir determinando posición de los bordes incisales, posición restaurativa o posiciones vestibulares de las restauraciones, ¿ok? Y también vamos probando función y todas estas cuestiones que podemos ir determinando. Este caso los paso porque me gusta mucho esta forma de transportar la parte clínica hacia el articulador.
es de esta forma. Tenemos provisionales seccionados y ya sea con los mismos capuchones para la toma de impresión, o existen, muchos de los sistemas tienen referencias para registros intermaxilares. Con cualquiera de los dos funcionan, pero nosotros podemos ir haciendo un registro intermaxilar seccionado, donde vamos a empezar de un lado, ¿sí? Y luego lo vamos a ir recorriendo hacia el otro. Y es una forma muy fácil de hacer un montaje de modelos. Una vez que tenemos ya los modelos montados, solamente es hacer el correcto vaciado, ¿sí? Sigue siendo... Recuerden, aquí nos está diciendo, va a ser una prótesis con metales preciosos más cerámica. Es un correcto diseño protésico. En este concepto estamos pensando que vamos a tener estructuras atornilladas, lo atornillado y seccionado. Esto nos va a permitir tener un mantenimiento a mediano y largo plazo que sea un poco más simple, porque si hay algo que le puede pasar a este paciente, justamente como tiene dientes naturales en la parte inferior, es que se fracture la cerámica, ¿sí? Ponemos a lo mismo, es realizar un diseño protésico en donde lo más frágil sea lo más fácil de reparar, ¿sí? En este caso, lo más fácil de reparar va a ser la cerámica, ¿ok? Hacemos una prueba de estructuras, hacemos una prueba también de espacio restaurativo, ¿ok? Y bueno, esta es las prótesis finales en el modelo. Okay, la parte inferior. Y esta es la prótesis ya colocada en el paciente, ¿sí? Nosotros podemos sellar los accesos a las prótesis con teflón, lo hemos estado usando por mucho tiempo, funciona muy correctamente. Y después podemos sellar con una resina, con cualquiera. Okay. En cuestión de función, estos pacientes van a funcionar muy fuerte, de hecho, es uno de los problemas que vamos a tener. Se intenta a veces dejar... o tener la presencia de dientes naturales, porque estos nos van a dar esta sensación de la presión y van a poder moderar un poquito, ¿sí?, la fuerza oclusal, pero en este tipo de pacientes específicamente lo que más nos vamos a encontrar es el chipping o la fractura de la cerámica, ¿ok? Pero recuerden, como estamos teniendo estructuras seccionadas y atornillables, la cerámica va a ser la parte más simple de estar reponiendo, ¿ok? Es un poquito el resultado final. Es como se ven las estructuras. Okay. Muy bien. Vamos a hacer un cambio ahorita en los materiales, en donde les voy a presentar este caso. ¿Sí? Es un paciente femenino de 65 años de edad. Ahora vamos a hacer unas prótesis híbridas en óxido de circonio. ¿Sí? Ella ya viene con una disponibilidad ósea muy pobre, ¿ok? Entonces ya viene y su motivo de consulta es: mi prótesis inferior no es estable. Dice, quiero algo fijo, y te dice, y que no sea de metal, ¿ok? Eso nos pone muchas veces, o nos ponía en un problema, porque ahora hay nuevas tendencias donde los pacientes quieren eliminar todo el metal de su vida, ¿sí? Entonces, nosotros pues, necesitamos pues tratar de darle servicio a este tipo de personas, de lo más que podamos. ¿Okay? En la situación actual tiene una dentadura total convencional, ¿sí? Y una dentadura total convencional en la parte mandibular. Tiene una historia clínica sin datos relevantes, ¿ok? Tiene buena dimensión vertical, tiene una gran necesidad de soporte labial, o sea, si no le ponemos soporte labial, esto se colapsa totalmente, ¿sí? Tiene una línea de sonrisa baja, es muy cooperadora, buena higiene oral y buena situación económica, ¿ok? En este caso, era un paciente que venía de fuera, de hecho venía de San Diego. No podía hacer muchas visitas, entonces hicimos una colocación en el hueso en la parte inferior, en la parte anterior. No se quería someter a procedimientos quirúrgicos muy grandes o a grandes tiempos de tratamiento, entonces hicimos la colocación de 5 implantes en la zona mandibular inferior, anterior. Y luego hicimos un escaneo y se fabricó una estructura de óxido de circonio de esta forma. A la estructura le hicimos, o desde la fabricación se puede tener muchas retenciones. ¿Okay? Hay una parte negativa hacia el deseo del paciente de no tener metal, que es la conexión entre este tipo de estructuras y los implantes forzosamente es metálica. ¿Okay? No hay otra. Pero bueno, tampoco es algo que ellos van a estar considerando o algo que vaya a poner en riesgo su tratamiento. Esto es más bien por un deseo personal, pero se le comunica y eso es todo, ¿sí? Cuando están utilizando sistemas compatibles con las marcas,
el ajuste entre las partes protésicas y las estructuras pues es perfecto, ¿sí? Esto tiene que ir cementado por algún medio de cementación, ¿vale? Y sobre esta estructura se hace el procesado ya de los dientes de dentadura y de la resina acrílica. Si tuvimos una buena planeación y una buena colocación, bueno, y se pudo a final de cuentas, tenemos un acceso de las chimeneas por zonas que son de fácil acceso, ¿no? Y que es en la parte lingual o en el cíngulo de los anteriores o en la zona de las cúspides de los posteriores. ¿Okay? La estructura que ya procesada, como prótesis definitiva superior, dejamos una prótesis convencional. Ella, recuerden, necesitaba mucho soporte labial por tanta pérdida ósea que tenía. Ustedes pueden ver aquí que es un gran espacio restaurativo lo que ella necesitaba llenar, y siempre, o a mí me gusta llenarlo con acrílico. El acrílico es muy fácil de manejo, estamos muy acostumbrados a ello, y el resultado que hemos tenido es bastante correcto, ¿sí? Este paciente tiene 6 años en función, no ha tenido ningún problema. Hay una parte positiva de esto, que es el contacto entre el tejido y la prótesis es en óxido de circonio, que al parecer a los tejidos les encanta la circonia, lo mantiene muy bien, les gusta mucho. Entonces, esta forma me gusta, o me ha gustado mucho en los últimos casos que hemos estado haciendo, porque se ven muy sanos siempre, ¿ok? Igual en la parte de mantenimiento de la prótesis, pues se les da instrucciones al paciente para que las pueda ella mantener desde su casa, pero también si es que vamos a tener algún problema, por lo general va a ser alguna caída de estos dientes de dentadura, que son muy fácil reparar, ¿vale? Muy bien, voy a pasar otro caso, ¿okay? Este caso específicamente es de prótesis monolítica en CAD/CAM y circonio, ¿okay? Este es un caso que realizó uno de mis residentes en la universidad, en la UIC, el doctor Javier Melchi, ¿okay? Entonces, se los va a pasar enterito. Es un paciente femenino, 69 años de edad, ¿sí? Su motivo de consulta es: mi sueño es tener dientes lo más blancos y fijos, ¿sí? Quiere dientes blancos y fijos. Eso es ella, ¿no? Eso es su motivo de consulta. En su situación actual tiene una prótesis total convencional, ¿sí? En mandibular tiene una dentición terminal, tiene una historia clínica sin datos relevantes, tiene una buena dimensión vertical, no hay necesidad de soporte labial, tiene un buen volumen óseo vertical y horizontal, de hecho quizá un poco excesivo, ¿sí? Tiene una línea de sonrisa alta, es muy cooperador ante el tratamiento, o sea, le encanta la idea de tener este tratamiento, tiene una buena higiene oral y tiene una buena situación económica, ¿ok? Aquí podemos ver la situación inicial, donde es la prótesis total convencional, ya es una prótesis vieja, quizá está medio mal hecha. Pueden ver la parte de espacio restaurativo, es pequeño, ¿sí? En la situación mandibular, lo que me refería a una dentición terminal, es una dentición que ya no es rescatable. Okay, entonces, bueno, es cuando se toma la decisión de hacer este tipo de prótesis. Aquí hay dos formas de hacerlo. Una es una situación un poco más agresiva, en donde hacemos las extracciones y colocación de implantes, pero en su caso específico decidimos irnos más tranquilos, donde hicimos primero las extracciones, las pusimos en unas prótesis transicionales, y eso también nos permitió hacer pruebas de dientes, espacio, y determinar si había necesidad o no de hacer remodelados de contornos óseos, ¿sí? Como por ejemplo nos dimos cuenta en el momento de estar haciendo estas pruebas, que no existía una necesidad de soporte labial, y de hecho cuando lo poníamos se veía excedido. Entonces en ese momento nos empieza a dar un diseño protésico, ¿sí? Como lo ven aquí abajo, que es un diseño donde ya no tiene flanco, ¿sí? En este caso estamos utilizando circonio totalmente, ¿sí? Solamente con cerámica en la parte vestibular y en la parte rosa. ¿Okay? Hicimos las pruebas, estas eran las pruebas que necesitábamos. El laboratorio nos manda las pruebas para hacer las pruebas de sonrisa, las pruebas de función, y luego el laboratorio lo puede escanear y duplicar, ¿vale? Y esta es la prótesis ya terminada.
¿okay? Donde ustedes pueden ver está hecha en secciones y tenemos 3 secciones, igual de la misma manera. Toda la parte oclusal o la parte lingual está en circonia, solamente la parte cerámica es la parte vestibular, ¿sí? Esto no se elimina la frecuencia del chipping, ¿sí? de la cerámica, porque recuerden, una de las cosas más frecuentes que teníamos en la circonia era la fractura de las restauraciones, sobre todo la unión entre la cerámica y la circonia. ¿Okay? En este caso lo que va a pasar es en donde es más frágil, va a ser en estas partes, ¿sale? Y si vamos a tener algún problema va a ser en estas cuestiones, ¿ok? Pero también si se pudo hacer una buena planeación y una buena colocación, las chimeneas nos quedan en una posición donde sea atornillable la prótesis y entonces puede ser recuperable, ¿vale? Hubo uno de ellos que fue en este canino en donde no fue posible este caso, entonces tuvimos que hacer una coronita telescópica, ¿sale? Esta es la prótesis ya definitiva colocada en el paciente. Igual ella quedó muy contenta con el resultado definitivo. En un caso donde la prótesis era muy grande, ¿sí? Pero ella lo requería, o sea, ella necesitaba este tipo de restauración. Al momento en la que ella habla y se expresaba es cuando ya nos damos cuenta que sí, que el diseño y que toda la función estuvo correcta, ¿sí? Aquí podemos ver la situación inicial y una situación final, en donde fue muy, muy satisfactorio el resultado definitivo. Ok, vamos a pasar a nuestro último caso, creo, en donde vamos a estar utilizando el CAD-CAM como forma de rehabilitación con estructuras de cromo cobalto. Vamos a hacer estructuras telescópicas. ¿Sí? Es un paciente femenino. Ya me acabo de dar cuenta que todos son mujeres mis pacientes. Ya nada más. Muy bien. Un paciente femenino de 65 años de edad, donde igual una de las principales motivos de consulta te dicen, es mi peor pesadilla es tener una dentadura. ¿Okay? En la situación maxilar superior tenemos una dentición terminal. Aparte tenía unos factores que eran tremendos, que era una historia clínica, era cáncer de seno, cáncer de lengua, y es un fumador pesado. ¿Okay? Entonces, era un paciente en el cual teníamos que tener mucho cuidado en la ejecución de su caso. Tenía pérdida de la emisión vertical, ¿sí? No existía necesidad de soporte labial, tiene una línea de sonrisa baja, ¿okay? Muy cooperador ante el tratamiento porque justamente esto, el de la pesadilla de la dentadura, los hace cooperadores. Una higiene oral aceptable, ¿ok? Y una situación excelente, ¿ok? Aquí yo estoy pasando un poco de imágenes de cómo fue la parte de la planeación, ¿sí? Al tener este tipo de situaciones, como estas que estamos viendo acá, donde no tenemos hueso disponible, igual lo que hicimos es, pusimos un poquito de pausa, ¿sí? Siempre cuando tienen infecciones presentes los pacientes, no intenten hacer extracciones y colocaciones. Es uno de los errores más frecuentes que hemos estado viendo tanto en mi práctica como en la escuela, es el de apresurar los tratamientos y esto obedece a una situación de moda quizá, ¿ok? No lo hagan a menos que estén seguros que van a poder tener éxito y eso es poder quitar las infecciones. O sea, si ustedes tienen duda de que en el procedimiento de extracciones y limpieza van a poder eliminar todas las infecciones, mejor deténganse, hagan las extracciones y dejen sanar al paciente, ¿sale? Con que lo dejen de 6 a 8 semanas cambia mucho la situación de higiene y también cambia mucho la situación de microbiología oral, en el cual nos es más favorable para una colocación de implantes posterior, ¿sale? Cuando estamos haciendo las valoraciones del hueso disponible nos damos cuenta que no tiene o es muy pobre, entonces teníamos que hacer un procedimiento muy, muy grande, ¿ok? Este caso lo realicé con la doctora Carolina Higashida, que es periodoncista de la UNAM, excelente doctora. Hola, Caro, por ahí debes de andar. También es fellow del ITI. Y bueno, ella me ayudó a realizar estas elevaciones de seno que fueron enormes, de los bilaterales, y pudimos hacer la colocación de 6 implantes. ¿Okay? Fue una cirugía tremenda esta. ¿Okay? Pero se pudo realizar. ¿Okay? A las 8 semanas estamos ya viendo esta situación, donde estamos haciendo una combinación de diseños protésicos, ya sea con Straumann, son implantes bone level de Straumann, para los anteriores, y los posteriores son tissue level, igual de Straumann. ¿Okay?
Si fijan aquí, la distribución es totalmente distinta también. Está pensado para, uno, porque no es una híbrida, y dos, es para poder maximizar la distancia antero-posterior entre implantes, lo cual nos permite hacer una estructura con mayor estabilidad. ¿Okay? De paso de laboratorio, les recomiendo esto. Si ustedes van a hacer diseño en digital, siempre es muy útil el tener una referencia, ¿ok? Entonces, la referencia que ustedes pueden tener para diseñar es el mismo provisional que trae el paciente, ¿sí? Recuerden que el provisional, si ya lo ha traído el paciente, y ese provisional debe tener ciertas características, que es, debe estar una buena dimensión vertical, ¿sí? Nos debe de dar un contorno vestibular de dónde están las restauraciones, y también nos debe de dar, por ejemplo, dónde están los bordes incisales, ¿ok? Eso ustedes lo pueden duplicar y lo pueden realizar en un jig, ¿sí? Para mí esto se llama un jig de diseño, ¿ok? Pusimos 4 estructuras que son, bueno, 4 referencias para referencias intermaxilares. Igual estas las tiene Straumann. Y las embebimos en este duplicado del provisional, que ya trae el paciente ya para algún tiempo. ¿Ok? Esto es lo que les platico, nos permite tener un contorno vestibular, ¿sí? Nos va a dar un plano cruzal, nos va a dar una posición de los bordes incisales, ¿ok? Y va a ser muy útil para la cuestión de diseño digital, ¿va? Cuando hacemos la parte de diseño digital, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un escaneo ya sea intraoral, que es favorable, es mucho más, es preferible, creo yo. En este caso hicimos el escaneo intraoral, ¿ok? Pero ya cuando estamos en el laboratorio es poder combinar este escaneo intraoral con el escaneo que nosotros tenemos también de la prótesis provisional, ¿sale? Y entonces esto nos va a dejar determinar, por ejemplo, cuál es la relación de los implantes con una parte protésica, ¿sí? También nos va a dejar, por ejemplo, ver dónde van a estar las salidas de las chimeneas, ¿ok? Y entonces nosotros, en base a esto, nos va a ser mucho más fácil el diseño de todo, porque nosotros cuando estamos diseñando cuando estamos en la parte digital, es muy necesario el tener parámetros de diseño, ¿sí? Yo pensaría que ese es uno de los errores más frecuentes, o las curvas de aprendizaje más largas que tienen los laboratoristas, es el que no tengan este parámetro de diseño. En cambio, si nosotros les podemos proporcionar con estos parámetros de diseño, ¿sí? Que en este caso se representa como esta silueta moradita, ¿sí? Esta es nuestra silueta de nuestra prótesis provisional. Y aquí podemos observar perfectamente dónde están las cúspides de los caninos, los bordes iniciales de los laterales. Entonces eso nos va a permitir colocar la estructura en una posición protésica que sea favorable y que sea funcional, ¿ok? En esta, por ejemplo, una vez que ya tenemos la estructura, hicimos un encerado sobre esta estructura para poderlo confirmar que sí, el borde incisal está en el lugar correcto, la unión cemento-esmalte también es el lugar correcto, que la parte rosa también está correcto, que las salidas son correctas, ¿sí? Esta es la estructura previo, ¿sí? La pasividad en este tipo de sistemas y con estas situaciones ya no es un tema, ¿sí? De hecho, esta fue la primera estructura que yo realicé acá en México y con esta forma, y hasta me espanté de lo pasiva que era, ¿sí? Porque yo estaba acostumbrado un poquito a la vieja escuela de que tenías que cortar, soldar y que la pasividad era un tema, ¿sí? Una vez que estás probando los sistemas digitales, te das cuenta que eso ya es parte del pasado o que ya no es tan frecuente, por lo menos si es que se realizó un buen escaneo y todo estuvo en una forma correcta, ¿vale? Pero bueno, esta es la situación que tenemos. En esta ocasión hicimos el caso con Joel de Labceram, donde se acabó todavía fresando un poco la barra para poder hacer coronas telescópicas, ¿sí? Entonces, una ventaja que sea cromo cobalto, el material ya protésico total, es que nos permite agregar cerámica rosa, ¿sí? La cerámica rosa los laboratoristas han vuelto muy buenos en hacer esta parte y nos permite mantener coronas telescópicas cementadas, ¿vale? Esta ya es la prótesis ya probada en el paciente. Tenemos ahí varias imágenes, ¿sí? Por posición igual, tuvimos que tener un acceso por esta parte, pero también es muy controlable.
ahorita vemos la situación estética final. Hablando de la pasividad, esta es la radiografía de las estructuras, la cual funciona muy, muy bien, ¿sí? No teníamos problema con eso. Para hacer el sellado de las chimeneas que quedan, en este caso usamos una resina rosa, ¿sí? La cual igual se desvanece muy bien en el entorno. Las otras chimeneas, recuerden, están tapadas por las coronas telescópicas. ¿Okay? Entonces, los pacientes no ven absolutamente nada, no ven los accesos a las chimeneas, pero nosotros debemos de guardar un registro en dónde se encuentran estas chimeneas, ¿sí? En qué posición estaban. Y esto pues, va muy de la mano, depende de la posición de los implantes. ¿Sí? Este es el resultado final cuando estamos entregando la prótesis. ¿Okay? Este es una de seguimiento a los 5 o 6 años. Y casualmente hace unas 3 o 4 semanas, ¿sí? Llegó esta paciente. Bueno, estas son un poquito las finales del caso. ¿Sí? Aquí se ven a los 6 años lo que les decía. Una de las cosas que van a estar observando frecuentemente es chipping de cerámica en este tipo. ¿Sí? Cuando son chipping menores o fracturas menores, las podemos solamente pulir y dejarlas, ¿sí? No nos tenemos que hacer mucha cuestión. Pero les platicaba que curiosamente hace como 3 o 4 semanas llegó este paciente con una fractura ya grande, ¿sí? Y aparte en un lateral. Entonces ya se me fracturó la corona. Hablando de mantenimiento y seguimiento de estas prótesis, lo que hicimos es solamente se cortó esta corona, se tomó una impresión y se mandó a hacer una corona nueva, ¿ok? Y pues el resultado vuelve a ser muy parecido al resultado que tenían antes, ¿sale? Entonces, hablando del mantenimiento de este tipo de casos, es pues bastante simple y también es poco costoso, ¿sí? Por eso me gusta mucho este diseño, es por el que más hemos estado utilizando. De hecho, les quería también pasar estos últimos 2 casitos en el cual hemos utilizado este mismo diseño de prótesis para otras situaciones, ¿va? Este diseño es, bueno, vamos a hablar un poquito más. Este caso es un caso que se habían colocado los implantes quizá en el 98, 99, o sea, estamos hablando que tienen 20 años, ¿ok? Es un caso que se hicieron la colocación de los 4 implantes anteriores, porque tiene implantes 1, 2, 3 y 4 en esta zona, y conforme pasó el tiempo, el paciente fue perdiendo toda la parte posterior y pues llega con una situación parecida, bueno, con esta situación a buscar un poco de ayuda porque no puede ni funcionar y el resultado estético realmente no es favorable. ¿Okay? Este caso me gustó mucho porque es como el retomar un caso que tiene mucho tiempo y el tratar como de rescatarlo de alguna forma y hacerlo de la forma más simple posible. En este caso lo que hicimos es que mantuvimos estos 4 implantes que son de Straumann igual Regular Next y lo único que hicimos es colocamos 2 implantes distales en estas zonas, colocamos unos bone levels angulados aproximadamente a 30 grados y pudimos hacer este mismo diseño protésico y este es el resultado final, ¿sí? Entonces cuando vamos de este resultado o de esta cuestión estética, ¿sí? A esta situación, los pacientes son pues quedan muy satisfechos con toda la parte del resultado. Volvemos a lo mismo, tenemos accesos, hay que dejar nosotros grabados en dónde están estos accesos, son coronas telescópicas donde son cementadas a esta estructura, y recuerden que la parte más frágil de todo el tratamiento vuelve a ser, no son los implantes, aquí lo pueden ver, son implantes que tienen 20 años aproximadamente, o 18 años, están en una buena situación, aunque no están puestos a lo mejor idealmente, o pueden haber estado mejor, sobre todo pero el chiste de esto yo creo que es muy rescatable en tratamientos antiguos, y esa parte es la parte que más me gusta, ¿sí? Y que recuerden, la parte más frágil no son los implantes, no son las conexiones, ya no son las estructuras grandes, ahora solamente la parte frágil que nos queda, que puede ser la parte que es más fácil de reponer, ¿sí? Y la menos costosa. Por último, les paso estas 2 o 3 imágenes, donde igual es un mismo diseño que hemos estado fabricando, pero en este caso lo hicimos en la universidad, estábamos queriendo probar los 2 diseños distintos, igual lo hizo un alumno, la doctora Yunuen Verdi, ella realizó este caso en la WIC, donde tenemos una estructura con las coronas telescópicas, ¿sí? Y en la parte inferior hicimos una estructura monolítica y le montamos cerámica sobre esta, ¿ok? Por cuestión de aspecto, funciona muy bien, ¿sí? Recuerden, este es un caso de la universidad. No me encanta porque el manejo de esto es un poquito complicado, igual
se podría haber hecho un poco, el laboratorio podría haber tenido un poco mejor desempeño en la cerámica, pero sobre todo, hoy por hoy, ya que veo este caso a la distancia, me alejaría mucho de este tipo de diseño, ¿sí? Me alejaría mucho porque aquí la parte más frágil que queda justamente es la unión entre la cerámica y el metal, ¿ok? Y el problema es que es un chipping importante en la parte anterior, ¿sí? Lo que vamos a tener que hacer es vamos a tener que quitar la estructura, poner al paciente en provisional y volver a mandar a ceramizar absolutamente toda la estructura, ¿vale? Entonces eso nos deja en una desventaja de mantenimiento. ¿Ok? En este caso se hizo así, era un caso de la escuela y ha funcionado correctamente, pero es un diseño en el cual no es mi favorito el día hoy por hoy. Digo, me alejaría, me quedaría más con un diseño como de este tipo. ¿Ok? Tenemos más control sobre todo. Y aunque este caso resolvió de una forma correcta y el paciente funciona correctamente, igual me alejaría de este tipo de cuestiones. ¿Sale? Pues bueno, con esto yo concluyo mi participación. Espero les haya gustado. Si tienen alguna pregunta, igual ahorita las podemos ir resolviendo. Les voy a dejar aquí mi contacto por cualquier cosa, sobre todo para los eventos del ITI o cualquier información que esté relacionada al ITI, yo se las puedo proporcionar, ya sea los clubs de estudio, los section meetings y los congresos que nosotros tenemos, ¿sale? Es invitar a todos los participantes de esto. Igual, recuerden, los invitamos de nuevo a nuestro gran congreso. Más de 6,000 participantes en Singapur, 2020, es el 14 y 16 de mayo, ahí estaremos todos. Vamos a ir a echar porras a los fellows que ya están aceptados para dar conferencias allá. Invitarlos también si quieren participar de alguna forma con pósters. Contáctenme, todavía hay tiempo para mandar los pósters y pues vernos allá en Singapur, ¿sale? Y pues muchas gracias a I+D, al ITI por patrocinar este espacio y estaremos en contacto.